terciario, ¿cuál viene? La secundaria, ¿verdad? La secundaria está constituida por la formación de coágulo sanguíneo. Tiene tres fases, tres mecanismos. Lea fuerte todo esto. ¿Cuál es el primer mecanismo? Lea fuerte. Formación del activador de la protrombina. Formación del activador. 1, 2, Conversión de la protrombina en trombina. 3. Conversión de fibrinógeno en fibra de fibrina. La protrombina, ¿qué factor de la coagulación será? La 2. El fibrinógeno, ¿qué factor es? 1. El calcio, 4. Siempre tuviera eso. Formación del activador. Aquí está. Esto tiene que aprender. Está en su libro. Está en el libro de Heinrich. Formación del activador de la protrombina. Vean el dibujo. Desde el traumatismo que se va a producir, se van a producir mecanismos para formar ¿qué cosa? Activador de la protrombina. Desde el momento en que hay lesión, hemorragia, se va a formar al llamado activador de la protrombina. Hay dos vías, extrínseca e intrínseca. Formación del activador de la protrombina. Se activa con el traumatismo de la pared, endotelio vascular y traumatismo de la sangre. El activador de la protrombina se activa por dos vías, extrínseca e intrínseca. Extrínseca se inicia por traumatismo de la pared, endotelio o tejidos adyacentes, e intrínseca se inicia en la propia sangre. Por cualquier vía que sea, jóvenes, intrínseca o extrínseca, en este proceso, proteínas plasmáticas llamadas ¿qué? Factores de la coagulación, ya factores de la coagulación. La mayoría son enzimas proteolíticas inactivas, porque no están todavía activadas. Son estos. Estas son las proteínas llamadas factores de la coagulación. Cuando después de la letra, mejor dicho, del número romano, viene aquí una lechita pequeñita, A, ¿qué quiere decir? Activo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, toditas están inactivas. Siempre se nomina por número en romano, números romanos, ¿no? X, 9, 10, etc. Entonces, vía extrínseca. Traumatismo. ¿Quién se activa en la vía extrínseca? El factor visual. ¿Qué factor será? El 3, miren. Factor visual. El 3. Luego, el 3 activa al 7. Vean acá la letrita que tiene que decir. El factor 7 activado, a su vez, llega al 10 para activarlo también. Además, ayudado por el calcio, factor 4, y finalmente este factor desactivado forma al activador de la protrombina. En todas partes aparece el calcio, como verán acá, en todas partes aparece. Es importante el calcio para la formación de coágulos. Es sencillo la vía extrínseca. La intrínseca es un poquito más compleja. Ven acá. Se activa primero el factor 12. Se activa. Ayudado por la ciminógeno. Recalcitrina activa sobre el 11, el cual se activa. El 11 llega al 9, ayudado con el calcio, forman el 9 activado. El 9 activado con el 8, la trombina, fíjense, activa 8. El 8, el 9, el calcio, además los fosfolípidos de las plaquetas. Acuérdense de las plaquetas. ¿Qué tenía la membrana de las plaquetas? Fosfolípidos. Estos fosfolípidos de las plaquetas
entonces van a formar al activador de la protrombina. Del factor 10 se dice que es vía común, porque es lo mismo igual acá. Del factor 10 se forma el activador de la protrombina. Aquí también, el factor 10 se forma el activador de la protrombina. Eso apréndanse ustedes en la esquemita, ¿no? Apréndanse quién con quién, ¿no? ¿Quién le activa a quién? Eso hay que aprender. Aquí, por ejemplo, el 12 sobre quién va? 11. El 11 sobre el 9. El 9 sobre el 10, obviamente, colaborador por el cárcel, por la trombina, etc. ¿no? Es preciso aprender un poco más esto con este esquema. Entonces, la primera etapa termina en la formación del activador de protrombina. Pasamos a la segunda. Aquí, ¿qué dice? Es importante el ion calcio para las reacciones de la coagulación, ¿no? Importante. Pasamos a la etapa 2, es decir, a la conversión de la protrombina en trombina. ¿Quién promueve esa conversión? El activador. El activador. 2, lea por favor. Fuerte. Está bien, el subtítulo está bien, un poquito más fuerte para que escuchen atrás. A ver, vamos. Conversión de la protrombina en trombina. La protrombina es una proteína plasmática alfa-2 globulina. Su concentración plasmática es de 15 miligramos por decilitro. Es inestable, puede fragmentarse en una más pequeña llamada trombina por acción del activador de protrombina y calcio. La protrombina se sintetiza en el hígado, el cual precisa vitamina K. Bien, la protrombina, factor 2, es una proteína que se sintetiza, ¿dónde dice? En el hígado. Al último, algo importante que es, ¿no? La protrombina se sintetiza en el hígado, el cual, ¿qué cosa dice? Vitamina K. Si no tuviéramos vitamina K adecuadamente normal, no podría sintetizarse el factor 2. ¿Y eso a qué nos puede llevar? A hemorragia. Es importante la vitamina K. De los 13 factores jóvenes, 4 son dependientes de la vitamina K. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 4 factores de la coagulación que para que se sintetice en el hígado precisa de qué vitamina K. ¿Cuáles serán los 4? ¿No? ¿Cuáles son los factores vitamina K dependientes? Puede ser. Ya estamos aprendiendo al primero. ¿Cuál ha sido? El 2. La protrombina, ¿no? Es una alfa-2 globulina. Acuérdense que los anticuerpos eran gamma globulinas. Este es alfa-2 globulina. En el plasma está en 15 miligramos por decilitro, que es su valor normal. La protrombina es inestable. ¿Por qué? Porque puede fragmentarse en otro más pequeño, llamado, ¿cómo se va a llamar lo más pequeño? Trombina. La protrombina se puede fragmentar para formar trombina. Ya está. Ahí acaba la otra fase, ¿no? Termina en la conversión de la protrombina en trombina. Y la tercera sería conversión del fibrinógeno en seres de fibrina, ¿no? Fibras de fibrina. La tercera etapa. El fibrinógeno también es otra proteína en el plasma y su concentración va de 100 a 700 miligramos por decilitro. También se sintetiza ¿dónde? En el hígado, pero este no precisa de vitamina K, no precisa. Ahora, la trombina es una enzima proteolítica. La trombina es una enzima proteolítica. Esta trombina es una enzima proteolítica. ¿Qué quiere decir proteolítica? A ver, si me están entendiendo, ¿qué es proteolítica? No saben lítica, lisis. ¿Qué quiere decir lisis? Es una enzima que degrada, lo lisa ¿a quién? A la proteína. Por eso se dice proteolítica. Si yo dijera lipolítica, ¿qué significaría eso? Degrada a las grasas, lipolítica. Proteolítica a las proteínas. Esta trombina entonces
¿qué es lo que hace? Degrada al fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína, ¿verdad? Y la proteína es una enzima proteolítica. Actúa sobre el fibrinógeno y lo fragmenta en monómeros de fibrina. Monómeros de fibrina. Del fibrinógeno grande se va fragmentando en monómeros de fibrina. Cada vez que necesito marcadores, me olvido que por aquí alguien tiene marcador. Alguien tiene para cortito, no se va a gastar su marcador. Nadie, que no importa, nos vamos a imaginar, no hay problema. No hay problema. Supongamos que ustedes son los monómeros de fibrina, se han fragmentado, ¿no? En un principio eran ustedes una sola masa, eran el fibrinógeno, pero viene la proteína totalmente desintegra y cada uno se convierte en monómero. ¿Qué quiere decir monómero? Y cada monómero de fibrina, como dice ahí, monómero, tiene la capacidad automática para polimerizar. ¿Qué es polimerizar? Es término, histología, ¿verdad? Esto es unirse. Es como si ustedes se agarran las manos, no empiezan a agarrarse todos en uno, van agarrando de tal suerte que como una cadena, acuérdense, fíjense, imagínense una cadenita, eslabón, otro eslabón, ¿qué es lo que forma? Igualita que se forman fibras de fibrinas largas, se van formando fibras, porque cada monómero se va uniendo con otra y eso forma varias fibras de fibrina y se van intercruzando a manera de red. ¿Se dan cuenta? Imagínense ustedes, monómeros que se unen unos con otros, digamos que estos serían, los monómeros se van uniendo, hacen una sola fibra, ¿no? Una fibra. Aquí hay otros que igual hacen otra fibra y se entremezclan todas, hacen una red de fibras de fibrina. Importante detalle eso, ¿no? Red de fibras de fibrina. Ahora, la unión de estos monómeros jóvenes es bastante frágil. ¿Por qué? Porque son uniones de tipo no covalentes. No covalentes. A ver. Sigamos. Los monómeros, bueno, aquí tenemos la proteína en sí, la proteína, todo el fibrinógeno, ¿qué es lo que hace? Crea moléculas de monómeros de fibrina con capacidad para polimerizar con otros moléculas de monómeros de fibrina. De este modo se forman fibras largas de fibrina. Los monómeros están unidos débilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen enlaces de hidrógeno no covalentes y las fibras no se intercruzan muy bien, entonces es un coágulo frágil, ¿no? En un principio es frágil. Epistaxis, ¿qué pasa cuando la nariz empieza a perder sangre? Automáticamente la persona se echa atrás, se agarra y coagula, ¿no? Para la hemorragia. Pero ese coágulo que está formado es firme o es débil. Es súper débil. La persona se endereza, se para, baja con un despacito otra vez. Pero cuando pasa 20 a 60 minutos, una hora, ese coágulo se hace compacto, firme. Ya no se puede sacar siquiera de la fosa nasal, con pinza hay que al coágulo firme, se pega bien. Es así, ¿no? Eso gracias a que el coágulo compacto está estimulado por el factor estabilizador de la fibrina. Tiene que estabilizar a la fibrina que está presente en las globulinas plasmáticas y plaquetas atrapadas. ¿Dónde más habíamos tenido factor estabilizador de la fibrina aparte del plasma? ¿Se acuerdan? Plaquetas. En sus citoplasmas que tenían factor estabilizador de la fibrina. ¿Y qué factor es este? 13, miren, factor estabilizador de la fibrina, ahí está. Entonces, a ver, otra vez, ¿qué haces? Corte. Los monómeros se unen mediante enlaces covalentes. El factor estabilizador previamente debe activarse por acción de la fibrina. El coágulo se compone de red de fibras de fibrina atrapadas entre ellas células sanguíneas y plasma. Las fibras se adhieren a las superficies dañadas. A los 20-60 minutos el coágulo se contrae y exprime al suelo en donde no existe el fibrinógeno y otros factores de la coagulación. Para esta retracción son muy importantes la participación de las plaquetas. La coagulación es un ejemplo del mecanismo de regulación mediante la
Retroacción positiva. En el coágulo compacto, la unión entre monómeros es de tipo covalente, son enlaces covalentes, gracias al factor estabilizador de la fibrina. Este factor debe activarse, ¿verdad? Debe activarse. ¿Quién lo activa de ese factor estabilizador? Vean este dibujo interesante. La trombina cumple dos funciones. Uno, actúa sobre el fibrinógeno, es decir, como es enzima proteolítico, fragmenta al fibrinógeno. Y su otra función, ¿cuál es decir? De la trombina. Esta trombina estimula o activa ¿quién? Al factor estabilizador de la trombina cumple dos funciones, como para presentar un examen, ¿no? ¿Cuáles son las dos funciones de la trombina? A ver, ¿cuál sería? Era el factor estabilizador de la fibrina Otra. y al fibrinógeno. Mira, actúa sobre el fibrinógeno para formar un monómero, ¿no? Ahí está. Entonces ahí termina la coagulación, ¿no? Formando fibras de fibrina entrecruzadas, firmes, que en 20 a 60 minutos este coágulo se retrae, se atrae, se hace compacto. Gracias a quien se contrae, quien tiene proteínas que producen contracción, actina, miocina, como tenían, ¿quién tenía? Las plaquetas. ¿No? Por eso dice aquí, para esta retracción son muy importantes ¿quién? Las plaquetas. Las plaquetas. Ahí están, ¿no? Entonces, la trombina, coágulo, la red de fibrina atrapa pues plasma, células, etcétera, etcétera, se adhiere, se contrae y al contraerse, ¿qué es eso? Ese coágulo cuando se contrae, aparece un líquido llamado suero, ¿no? Suero se llama. Es como una esponja. Cuando a la esponja comprimimos, se suma el líquido, ¿no? Fluye el líquido. Igual el coágulo, cuando se contrae, de pronto se junta un líquido llamado suero. Este suero no tiene factores de la coagulación, porque es el consumido todo. A ver, ¿qué es? A los 60 minutos el coágulo se contrae y exprime a quien dice al suero, es un líquido que se exprime en donde no hay fibrinógeno ni factores de la coagulación, es el suero. El coágulo forma eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no está claro, pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Lean sus apuntes y en todo caso agarren su libro Guyton si quieren profundizar un poco más. Está bien, ¿no? Está bien clarísimo. Wow. Resumen, ¿no? Traumatismo por la vía extra o intra se activa aquí en la activador y actúa sobre la protrombina para convertirla en trombina. Esta a su vez como proteolítico actúa sobre el fibrinógeno para formar monómeros. Y ellas a su vez se unen para formar fibras del coágulo. Este es el final, ¿no? Este es la forma del coágulo. Un resumen. Bien. Así como hay procoagulantes, ¿qué quiere decir procoagulantes? Que estimulan la coagulación. También hay anticoagulantes. Tiene que haber equilibrio. ¿Qué sería de nuestro cuerpo si todo sería procoagulante? Nos podemos llenar de coágulos. Pero tiene que haber también anticoagulantes para neutralizar, para que se mantenga en homeostasis. Bien, a ver, ¿qué hora tenemos? ¿Podemos seguir o...? Hay todavía un poquito más de tiempo, ¿no? Pero si van esperando.